Buenas tardes. El portafolio virtual de la materia de Fundamentos de la Neurociencia Educativa. Mi nombre es Laura Anabela Abrao Molina, soy del nivel de tercero B y este es mi portafolio. Como primer punto tenemos el índice. En el índice vemos lo que es introducción, funciones cerebrales, emociones y aprendizaje, funciones cerebrales vitales, funciones cognitivas, que es la atención y memoria, funciones ejecutivas, que hablaremos de funciones visoperspectiva y visoespaciales, regulación conductual y emocional, la plasticidad cerebral en la educación inicial, herencia, ambiente y plasticidad cerebral, atención y educación de la primera infancia, patologías cerebrales en la infancia relacionadas a los problemas de aprendizaje, reflexión y proyección. Como primer punto, como les dije, hablaremos sobre la introducción. La neurociencia educativa no es solo una solución educativa, no es una metodología ni ninguna receta mágica para solucionar problemas en educación. La neurociencia únicamente nos permite entender un poco mejor el proceso de aprendizaje para comprender por qué algunas acciones de la pedagogía funcionan tan bien y otras no. Es decir, permite estudiar cómo aprende el cerebro y aplicarlo a día de la educación para mejorar la forma en que se enfoca el proceso de enseñanza-aprendizaje. También la neurociencia aporta algunas pistas sobre la importancia de la motivación y de los retos, estímulos para activar determinadas zonas de nuestro cerebro que nos ayudarán en el proceso de aprendizaje. En multitud de situaciones de aprendizaje se ha demostrado que se aprende experimentando y que este aprendizaje permanece con más intensidad en nuestra memoria si nos emocionamos. Funciones cerebrales, emociones y aprendizajes. Como primera tarea tuvimos la secuencia de pensamiento de la información, donde hablamos sobre los tipos de memoria y los tipos de atención. Las funciones cerebrales vitales son la inteligencia, el aprendizaje y la memoria. Funciones cognitivas, como les dije, es la atención y la memoria. No todos los recuerdos son permanentes. Como sabemos, el cerebro los potencia y los desecha en función de la importancia que tengan para nuestra supervivencia día a día. Es el encargado de valorar qué datos podrán sernos de utilidad en el futuro y hacernos hueco para las novedades y el aprendizaje. Así como nos somos parecidos en nuestro color de cabello, nuestra piel, la forma de nuestro cuerpo, asimismo tenemos cerebros diferentes, no en forma, pero sí en capacidades, habilidades, miedo, etcétera, que nos hacen personas únicas, y esto se refleja de gran manera en cómo aprendemos. Es por eso que un niño no tiene la misma atención que otro o no puede tener la misma memoria que una compañera del salón. Unos tienen una memoria más a largo plazo, otros a corto plazo, dependiendo del tema a tratar y de la emoción que cause en el niño o el interés. Funciones ejecutivas, funciones visoperspectivas y visoespaciales. ¿Qué son funciones ejecutivas? Las actividades mentales son complejas, necesarias para planificar, organizar, guiar, revisar, regularizar y evaluar el comportamiento necesario para adaptarse eficazmente al entorno y para alcanzar metas. Funciones visoperspectivas son aquellas que nos permiten reconocer y discriminar los estímulos. Y funciones especiales constituyen un grupo de funciones cognitivas que nos permiten analizar, comprender y manejar el espacio en el que vivimos. Regulación conductual y emocional. En este tuvimos una tarea 2, que fue un cuadro comparativo sobre temas esta fue nuestra tarea 3 y esta fue nuestro cuadro comparativo en grupo sobre los tipos de DEA.
que son, por ejemplo, la dislexia, discalculia, disgrafía, dispraxia y el TAT, y los indicadores o síntomas que tiene cada uno. La plasticidad cerebral en la educación inicial es la capacidad de cambiar, modificar y moldear hábitos o conocimientos predeterminados y aprender cosas nuevas. Gracias a esta capacidad podemos transformar la información, codificando las neuronas para la realización de diversas tareas o actividades. Herencia, ambiente, plasticidad cerebral. Aquí bien vemos la tarea número 4, que fue sobre un ejemplo que hicimos en grupo sobre un trastorno en los conocimientos, y nosotros hicimos sobre la disgrafía. Atención y educación en la primera infancia. La atención y educación de la primera infancia, el AEP, no solo contribuye a preparar a los niños desde la escuela primaria. Se trata de un objeto de desarrollo holístico de las necesidades sociales, emocionales, cognitivas y físicas del niño, con miras a crear los cimientos amplios y sólidos de su bienestar y de su aprendizaje a lo largo de toda la vida. La AEP tiene el potencial de forjar a los ciudadanos abiertos, capaces y responsables del futuro. Patologías cerebrales en infancia relacionadas a los problemas de aprendizaje. Los problemas de aprendizaje pueden variar en cuanto a gravedad, desde leves a graves. Pueden afectar una sola tarea de aprendizaje como la ortografía, como les dije, las disgrafías, o pueden influir en muchas de ellas como la lectura, escritura y comprensión auditiva. En algunos niños su presencia puede ser muy evidente, incluso antes de la edad escolar. En otros los síntomas se manifiestan más adelante y solo de manera sutil. Es probable que los padres ni siquiera estén conscientes de que su hijo tiene problemas de aprendizaje hasta que sus capacidades de aprendizaje se vean desafiadas y no puedan mantener el ritmo con la demanda y expectativas de la clase. Finalmente tenemos la reflexión. Los niños nacen listos para aprender y tienen muchas habilidades que aprender a lo largo de muchos años. Ellos dependen de los padres, miembros de la familia y otros cuidadores como sus primeros maestros para desarrollar las habilidades correctas y llegar a ser independientes y llevar una vida saludable y exitosa. Las emociones, en cambio, aparecen desde nuestros primeros momentos de vida y son estados internos caracterizados por pensamientos, sensaciones, reacciones fisiológicas y conductas que son subjetivos. Son universales, propias del ser humano y sirven, entre otras cosas, para comunicarnos con los demás. Proyección. Gracias a los estudios realizados en neurociencias, que es la ciencia que estudia el sistema nervioso y el cerebro, como ya hemos hablado, en especial aquellas investigaciones relacionadas al proceso de desarrollo cerebral de los niños, está cambiando el diálogo acerca de la atención y la educación de la primera infancia, ya que padres, educadores, organismos, cada día se involucran más en este tema. Los docentes, además de iniciar, se involucran en esta rama de la ciencia. Es por ello que yo espero que cuando acabe la carrera de educación inicial, tener el conocimiento vasto o suficiente para tratar a los niños desde un carácter emocional y mental, entendiéndolos y haciendo del aula un ambiente más pacífico. Muchas gracias.